gozamos, ¿verdad?, ver las caras nuevamente el primer día de la semana, el domingo, y estamos, como decía el pastor, pues muy contentos con todos los acontecimientos que están viniendo del nuevo local, quedando precioso, bello todo. Ya estamos en el final. Ahora, como dijo el pastor, bueno, pues instalando las cosas de audio, de sonido, y sabemos que el Señor va a traer mucha gente. ¿Por qué? Porque justamente Dios permitió que este lugar apareciera en el tiempo que casi todas las iglesias están cerradas, que la gente casi no están congregándose a nivel mundial. ¿Por qué? Porque está habiendo una limpieza en la casa de Dios a nivel mundial, y ahora viene una cosecha grande. Y los que hemos quedado, vamos a recoger esa cosecha. Y sabemos que va a venir mucha gente, ¿verdad?, que van a cambiar su vida, que vamos a poder ayudar, que vamos a poder animar. Como dije en prédicas atrás, los matrimonios que hay aquí de años van a ser esas columnas que van a poder aconsejar junto con nosotros a estas nuevas familias que vienen, estos nuevos matrimonios que vienen. Estaba hablando de un matrimonio joven el viernes que llegó en el local de al lado de la iglesia a recoger su niña, que la tienen en el Confu, y estaba hablando con ellos, y muy lindo, una familia joven. Digo, wow, le dije al pastor, yo estaba afuera, digo, ahí tenemos una familia para ganar. O sea, Dios empieza a poner gente, y sabemos que van a llegar muchas personas, pero necesitamos de ustedes que ya están firmes en sus matrimonios, de poder dar un buen consejo, de poder dar ayuda, de poder animar cuando alguien dice, no, me quiero divorciar, ya esto se acabó, poderle decir, sí se puede seguir adelante en Cristo, y poderle también dar palabras de ánimo y de aliento, ¿verdad? ¿Quién dice amén? Amén. Bueno, el tema de hoy lo he titulado La fe auténtica siempre supera los obstáculos, o la fe auténtica supera los obstáculos. Hemos empezado los martes una serie de la fe creativa. El martes pasado fue algo maravilloso, hubo testimonios muy lindos, cómo Dios nos está llevando a otro nivel de fe. Nos está llevando a un nuevo lugar, nos estamos dando un paso de fe de llegar ahí, pues también está levantando la fe de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y a veces algunos decimos que tenemos fe, y hablamos muy bonito, yo tengo fe, y decimos, pero en el momento que se presenta la prueba, o sea, el obstáculo para esa fe ser probada, pues ahí sale lo que hay dentro de uno, ¿verdad? Si verdaderamente es una fe auténtica o es una fe falsa o una fe débil. Y si nos ponemos a pensar, muchos tenemos fe, por ejemplo, para estudiar en las escuelas historia, libros que han escrito personas sobre historia del mundo, pero personas que ya han muerto y que aún nosotros ni llegamos a conocer, pero creemos en esas historias. También tenemos fe para, por ejemplo, aplicar para un crédito, y damos nuestra información social, un crédito ya sea en el banco o en una tienda, confiando que van a proteger nuestra información. Sacamos un auto nuevo o nos compramos una casa, creyendo que cuando acabamos de hacer los pagos asignados, en el tiempo que nos asignan, pues nos van a dar el título, ya sea de la propiedad del carro o de la casa, y lo hacemos. Tenemos fe en ir a una mesa de operación y que el doctor trabaje en nuestro cuerpo, y que en el quirófano tenemos esa fe que él va a hacer la operación correcta. Yo creo que nunca pensamos, ay, ¿y si me saco un riñón en vez del apéndice? O si me dejo una pinza adentro. O sea, tenemos fe, y aún casi que ni conocemos a veces a los doctores, ¿verdad? A quien recomienda, mira, es un buen médico. Pero a veces si es una emergencia, una operación de emergencia, no pudimos conocer si era bueno o malo. Y vamos a una anestesia y tenemos fe que vamos a regresar y que nos vamos a curar y que todo va a estar bien.
Ahora también tenemos fe, por ejemplo, en el GPS de los carros o en el teléfono. A mí esto de la tecnología me cuesta un poquito aprenderlo, tengo que confesarlo, pero hay que aprenderlo porque estamos en un tiempo de tecnología. Y bueno, ya yo sé usar mi GPS del teléfono, y hace unos días estuve en el Doral, y cuando fui a regresar, pues cogí por un lugar que yo nunca había ido y no sabía cómo mirar para la casa. Digo, ay, mi GPS. Y puse casa, y entonces me dice, a 4 millas, a la izquierda, rumbo a Jonte. Y yo le decía al teléfono, está equivocado, yo no voy para Jonte, yo quiero ir para el Nowhere. Y me lo volví a decir, yo regresaba, hasta que dije, bueno, voy a confiar en lo que me está diciendo. Dice que voy rumbo, tengo que coger rumbo a Jonte, pero yo voy para el Nowhere. Y voy a confiar. Y saben que me llevó por un lugar que yo nunca había ido, pero llegué a casa. Así que confía en lo que me decía el GPS. Primero estaba discutiendo con el GPS y yo me di cuenta, digo, es que la mujer que está hablando no me oye, si esto es una máquina. Pero confiamos para muchas cosas, ¿verdad? Y eso es una fe natural que hay en cada ser humano, que Dios puso. Pero como cristianos, nacidos de nuevo, dice que somos nueva criatura en Cristo, reconociendo el sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz. Nuestra fe no está basada en las cosas naturales. Nuestra fe debe de estar basada sobre la certeza de quién es Dios y su palabra, porque su palabra es poderosa, y cuando oímos su palabra, esa fe crece en nosotros. Y hoy juntos vamos a ver en la palabra 2 personas que tuvieron una fe auténtica, que superó grandes obstáculos, porque ahí es cuando sabemos que la fe es auténtica, cuando se presentan los obstáculos en la vida. Y va a ser una enseñanza para nuestra vida. Amén. Diga, yo quiero tener la fe que vence los obstáculos. Amén. Esa es la fe verdadera en la palabra de Dios. Y esa fe se ejercita, porque dice la palabra que Dios a cada uno de sus hijos les ha dado una misma medida de fe. Así que si a mí me dio un vaso, a cada uno de ustedes le dio un vaso. Lo que pasa es que hay que ejercitarlo igual que los músculos. Cuando no hacemos ejercicio y no ejercitamos nuestros músculos, pues se ponen flojos y pierden, ¿verdad?, ese vigor. Así mismo pasa con la fe. Y vamos a ver en Marcos 5, del 21 al 43, estas 2 personas. Quiero que pongan asunto a esta lectura, porque aquí vamos a ir juntos, como en una aventura de lo que pasó en aquel momento, en aquella ciudad, con estos 2 personajes, con Jairo y la mujer del flujo de sangre, que superaron, ¿verdad?, los obstáculos porque tenían una fe auténtica. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, o sea, se tiró al piso delante de Jesús, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. O sea, se estaba muriendo. Fue pues con él y le seguía una gran multitud que le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre, o sea, tenía una regla que no se le quitaba, y había sufrido mucho con muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo,
¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. O sea, era un toque diferente. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Vamos a repetir esto que Jesús le dijo a Jairo. No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. O sea, ya estaba el funeral andando. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Imagínate, en un velorio resucitar a un muerto. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer a la niña. La fe auténtica supera los obstáculos. Y vamos a ver la fe de Jairo. Jairo tuvo que vencer varios obstáculos. Dice que su hija tenía 12 años, era una niña, pero estaba moribunda, se estaba muriendo sin que nadie pudiera hacer algo por ella. Muy probable que él había agotado todos los recursos económicos, de médicos, de remedios, pero la niña se estaba muriendo. Y la única solución que vio fue ir a Jesús. Dice que se postró, no se arrodilló, postrarse y tirarse en el piso a los pies de Jesús, pidiéndole desesperadamente que le acompañara a su casa para que pusiera las manos sobre su hija y orara por ella. Sin duda, evidentemente, fue un acto de fe que tuvo que superar varios obstáculos en la vida de Jairo y muy difíciles. ¿Por qué? Porque Jairo era el principal de la sinagoga. En griego, sinagoga significa lugar de reunión y en hebreo, casa o asamblea de Dios. Es el nombre que se le da al culto o a la reunión del judaísmo, de los judíos. O sea, era el sitio de adoración de ellos a Dios, y hoy actualmente tienen también el mismo lugar, el mismo sitio, el mismo nombre, y que se estudia la Torá. La Torá es los 5 primeros libros de la Biblia, empezando en Génesis. O sea, la ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo, para que se rigieran y la obedecieran. Jairo era, como decir hoy, un rabino, era un pastor de la sinagoga, del lugar donde se reunían. O sea, era un hombre que conocía la palabra al dedillo porque le enseñaba, pero no tenía el poder para sanar a la niña. O sea, era un religioso. Y vemos que era un hombre muy respetado. Para él hacer el acto que hizo, estaba en una condición pero bien crítica, la vida de su hija en juego. ¿Por qué? Porque es un hombre respetado en toda aquella ciudad, conocido por todos, un hombre pudiente también, un hombre de alta sociedad.
O sea, no era cualquier persona, pero también en aquella sinagoga habían despreciado a Jesús y lo habían echado de allí. ¿Por qué? Porque decían que era un blasfemo, porque se hacía y se decía que era Dios, que en verdad era Dios hecho hombre, y decían también que echaba fuera demonios por el príncipe de los demonios, y no lo querían, los religiosos no lo querían a Jesús allí, y él, Jairo, se arrodilla ante Jesús, cosa que, escuchen muy bien, ningún judío hacía ni hace ante un hombre. Jairo llegó al punto, a través de esta enfermedad de su hija, de conocer que Jesús es Dios hecho hombre, porque ningún judío se arrodilla delante de un hombre como tú y como yo. Y dice que él se postró, pidiéndole de favor que fuera a su casa a orar por su hija que estaba muriendo. Y él tuvo que pasar por encima del que dirían los demás dirigentes de la sinagoga. Jairo, ese hombre que es un blasfemo, ese hombre que echa fuera demonios y libera a la gente endemoniada, ese hombre que es un revolucionario, ese hombre que se hace pasar por Dios, tú bajando ahí. Él tuvo que superar muchos obstáculos, seguro que fue muy criticado, pero ¿saben qué? Es evidente que pasó por arriba de esos obstáculos y su fe creció y fue fortalecida en Jesús. Y muy probable, seguro, que él se arrepintió de haber juzgado a Jesús con los demás y confesó seguro a Jesús su pecado y su equivocación. Pero fíjense algo lindo, Jesús en ningún momento lo rechazó. En medio de aquella multitud, imagínense, no sé si quizás han estado ustedes en medio de una multitud que les aprieta y que hay que pasar por medio de esa multitud, y la gente son tantas personas que uno tiene que apartar un poco a la gente, pedir permiso para poder pasar. Así estaba, porque había muchos que venían para que Jesús orara por ellos, pero otros venían por curiosos, otros venían para criticar a Jesús. Había de todo en esa multitud, y ahí estaba Jairo en aquella actitud de fe. ¿Por qué? Porque la fe auténtica se encuentra siempre con obstáculos. Si usted decide seguir a Dios, usted decide creerle a Dios y verdaderamente que esa fe en Él se levante, esa fe en Cristo Jesús se fortalezca, va a haber obstáculos, va a venir oposición para que usted y yo podamos obtener esa recompensa. Amén. Amén. Y tendremos que superarlos, porque el Señor nos fortalece para que los superemos. Y seguro que a Jairo le costó mucho vencer algo que el ser humano tiene, porque todos tenemos un poco más o menos de esto, el orgullo. Yo, Jairo, mira a Jesús, mira que no se viste como nosotros, con las ropas que ellos se vestían, eran de sandalia y en esas batas largas, pero nosotros tenemos todo este ropaje y toda esta ceremonia y toda esta cosa. Él, no, y anda con gente que eran prostitutas, con uno que era terrorista, con otro que era ladrón, con otro que era cobrador de impuestos. No, yo con María Magdalena, que tenía no sé cuántos maridos. No, él venció todo eso porque él vio algo verdadero en Jesús. Él vio en Jesús la solución para la situación que tenía en su casa. Amén. Amén. ¿Y saben qué? Muchas veces nosotros también de alguna manera hemos hecho como Jairo. Hemos menospreciado en algún momento a Jesús, en algún momento de nuestra vida lo hemos ignorado, ¿verdad? Le hemos pasado por encima lo que dice su palabra, aún conociéndola. Pero ¿saben qué? Una fe verdadera, cuando nosotros decidimos alimentar esa fe verdadera y que esa fe verdadera en Él crezca, vamos a vencer muchos obstáculos. ¿Amén? Amén. Y dice que Él hizo un ruego. Le hizo un ruego, le dijo: mi hija está agonizando, o sea, se está muriendo, mi hijita de 12 años. Ven, tú puedes poner las manos sobre ella y orar, y
hija se va a salvar. Sabemos como padres el dolor que es ver a nuestros hijos pequeños enfermos, ¿verdad? A veces cuando han tenido fiebre, cuando han tenido alguna situación, o sea, más todavía amenazados de muerte, que el doctor haya dicho va a morir, no hay esperanza, ¿eh? Y es evidente que Jairo tenía esa fe verdadera en Jesús. Y miren, Jesús podía haber hecho lo que hizo con el siervo del centurión romano. El siervo del centurión romano entendió la autoridad que había en Jesús y le dijo, mira, no tienes que ir a mi casa, mi siervo se está muriendo, solamente di tu palabra, manda tu palabra, o sea, el poder de la palabra de Dios, mi siervo va a sanar. Y así fue, dice que en ese mismo instante el siervo sanó. Pero Jesús no hizo así, porque ¿saben qué? Él nada lo hace igual. A veces nosotros queremos hacer las cosas por copia, yo no sé mucho de eso, pero he visto en el televisor que los carros los hacen en la fábrica, lo van haciendo en serie. Las ropas las van haciendo en serie, los zapatos igual. Pero Jesús no hace nada en serie. Él cada vez que hace algo, lo hace diferente. Amén. Porque Él tiene un propósito diferente con cada persona. En la Biblia vemos que hacía las cosas diferentes. Con nosotros hoy en día también lo hace diferente. Y a veces pensamos, bueno, y Él podía haber evitado el sufrimiento de aquel padre, que su hija tuviera que morir, y de la mamá de la niña también. Pero Él quería enseñarle a Jairo un principio muy fundamental. Y escuchen bien, pongan atención. Te quiere enseñar a ti y a mí hoy un principio muy fundamental sobre la fe. Que nuestra fe será probada para que se fortalezca y crezca. Porque si no, nos quedamos con una fe raquítica, una fe que no tiene fuerza en el mundo espiritual. Digan, mi fe tiene que crecer, siendo probada. Miren, la prueba de la fe es para nosotros. Dios no tiene que probarnos, porque Dios sabe hasta dónde nosotros damos y lo que hay en nuestro corazón. Pero nosotros mismos debemos de ser probados en nuestra fe para ver hasta dónde llegamos y qué otro nivel podemos subir. Porque si ya tuvimos una prueba y pudimos soportar esa prueba y fortalecernos en Cristo Jesús y pasar esa prueba, ahora viene otra, para ir a otro nivel, porque así crecemos y vivimos por el Espíritu y no por las emociones, no almáticamente, porque a veces somos muy almáticos. Nos dan una mala noticia y enseguida nos ponemos a temblar, a gritar, suena el teléfono, ay, ¿qué pasó? Siempre esperamos lo malo, porque siempre estamos en las emociones. El alma, emociones, sentimientos, voluntad, y pensamos lo malo. Pero la fe debe de ser fortalecida en ti y en mí para que el Espíritu Santo que está en nosotros nos dé esa fortaleza, que es el Espíritu de Dios, Dios mismo, y podamos ir a otros niveles. La fe de Jairo alcanzaba hasta saber solamente que Jesús podía sanar a su hija, porque él había oído que Jesús sanaba a los enfermos. Le dio vista al ciego, levantó al paralítico, sanó al cojo, hizo otros milagros, multiplicó los peces y los panes. Pero la fe de Jairo no daba hasta saber que Jesús podía resucitar a su hija aún de los muertos. Por eso por eso Jesús esperó, y ahora vamos a ver lo que pasó. O sea, él esperó hasta que su hija muriera para entonces llegar a la casa. Algo similar ocurrió con la historia de Lázaro, el hermano de Marta y María. Lázaro se estaba muriendo y Marta y María le mandaron a decir a Jesús, que estaba en otra ciudad, Lázaro, el que quieres tanto, porque lo quería, visitaba su casa, comía con ellos, está muriendo, ven para que ores por él. Y dice que él, a propósito, se quedó 2 días más. Y cuando ya Lázaro estaba muerto, de 4 días, entonces Jesús se apareció. Y las hermanas le dijeron, Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro, el que amas tanto, no hubiera muerto. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Sí, yo sé que él va a resucitar, le dijo, en el día postrero. Y Jesús le estaba diciendo, ahora, en este momento, va a resucitar.
O sea, muy parecido estaba pasando. Él quería enseñar a Jairo a ir a otro nivel en la fe, porque hasta ahora solo había visto Jairo orar por un enfermo y se sanaba. Pero se apareció un obstáculo en el camino para que Jesús llegara a casa de Jairo, una mujer enferma. Miren esto, toda aquella multitud, Jairo se prostra delante de Jesús, le pide que vaya a la casa, seguro que estaba apartando a la gente, muy educado él, muy fino. Jairo, por favor, dejen pasar al Señor, mi hija está muriendo, voy a llevarla a mi casa. Y en eso, ya casi saliendo de la multitud, se aparece esta mujer, una mujer enferma, necesitada de Jesús, y Jesús se detiene a hablar con ella y atenderla. Imagínense ustedes que estaría pensando Jairo: uy, pero ahora esta mujer, imagínense, ¿y qué tipo de mujer? Esta mujer padecía, no dicen el nombre de ella, sino la conocemos por la mujer que padecía de flujo de sangre, o sea, era un problema menstrual crónico. A ella no se le quitaba. 12 años. La niña tenía 12 años, la mujer 12 años con ese azote que decía Jesús. O sea, era como el látigo romano. Aquella mujer estaba enferma. Era una mujer judía. Su vida con este azote era considerada inmunda. ¿Por qué? Porque la ley lo decía así: inmunda es sucia. En Levítico, Dios dio leyes al pueblo, y en Levítico 15:25 dice: y la mujer, cuando siguiera el flujo de sangre por muchos días, fuera del tiempo de la costumbre, o sea, quizás 4 o 5 días, o cuando tuviese flujo de sangre, además de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Esta mujer era casi como una leprosa. ¿Por qué? Porque por la ley, y Jairo sabía la ley, porque él conocía la ley. Por la ley, si tenía esposo, no podía vivir con su esposo. Si tenía hijos, no podía vivir con sus hijos. Si tenía trabajo, ya no podía trabajar. Si tenía casa, no podía estar en la casa, tenía que estar fuera del pueblo, fuera de las personas, igual que los leprosos, que tenían que estar afuera, y cuando veían a alguien de lejos tenían que gritar: soy inmundo, soy sucio. ¿Por qué? Porque contaminaban al pueblo. Esta mujer no se podía sentar donde todo el mundo se sentaba, porque tenía un flujo de sangre que contaminaba a la gente. No podía ir a ningún lugar público, no podía ir al templo. Esta mujer hacía 12 años que tenía fe en Dios, pero no se podía reunir porque el mismo Jairo no le permitía entrar en el templo, ni los otros que eran representantes del templo o la sinagoga, ¿verdad? Esta mujer estaba desahuciada por los médicos. Quizás en su tiempo tuvo dinero, pero de pagar tanta medicina y tanto médico, dice que ahora era una mujer pobre, era una mujer anémica. Imagínense, 12 años perdiendo sangre. Seguro que estaba casi que no tenía fuerzas en su cuerpo. Esta mujer estaba casi muriendo. Todos los remedios caseros dice que no le habían resultado, le iba peor. Pero ¿saben qué? Sus esperanzas se habían esfumado. Esta mujer seguro que estaba pensando: en cualquier momento muero. Pero sabemos que dice que ella oyó hablar de Jesús. Fíjense que no conocía a Jesús, pero oyó hablar de él. Y en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa. Por eso debemos de testificar las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros y de las malas que nos ha sacado también, ¿verdad? Y dice que esta mujer oyó, y su fe fue tan convincente lo que ella había oído hablar de Jesús, que se abrió paso entre la multitud. Acuérdense, ella no podía estar donde estaba la gente, porque por la ley la tenían que sacar y apedrearla, porque era una mujer sucia. Pero ella se decidió, ella dijo: si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, o sea, no me atrevo a ir delante de su presencia, pero si tan solo yo toco el borde del manto, o sea, la autoridad de Jesús, yo seré sana. Y dice que entre aquella multitud que lo apretaba, entre Jairo apurándolo para que se fuera de allí y llegara a la casa, aquella mujer se atreve a entrar en la multitud y a tocar a Jesús. Y ahí Jesús dice: alguien me ha tocado, porque de mí salió poder.
Y dice que los discípulos mismos empezaron a decir, Señor, si todos te están empujando, todos te están apretando, ¿cómo vas a decir que alguien te tocó? Y ¿saben qué? Esta mujer reconoció el poder que había en Jesús, porque a veces muchos reconocemos a Jesús y escuchamos su palabra, pero no creemos el poder que tiene su palabra para cambiar cualquier situación en nuestra vida. Decimos, sí, ojalá Dios nos oiga, sí, tal vez Dios me ayuda. Y eso no es fe. Y esta mujer decidió vencer los obstáculos. Y fue, dice que pasó en la multitud y pasó delante de Jairo con su condición de inmundicia. Y cuando Jesús preguntó, ¿quién me tocó? Ella dice que salió temblando, temblorosa, y le dijo toda la verdad. Se postró delante de él. ¿Qué le dijo? Todo lo que había pasado en su vida, todos los desprecios, cómo tenía que vivir ella, cómo lo había agotado todo. Y con la fe que ella tocó a Jesús, Jesús sabía quién era ella. Pero él preguntó, ¿quién me ha tocado? Para que ella viniera delante de Jairo. Y ahí se encontraba la ley y la gracia. La ley y la gracia. Ahí Jairo entendió una vez más que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, que vino no solo a perdonar los pecados, sino a librarnos de la condenación de la ley. Ahí estaba la gracia en acción, el favor no merecido, tuyo y mío, a través de Jesús, y una confrontación entre Jairo y esa mujer delante de la multitud. Y aquella mujer dice que fue sana al instante. Qué lindo, ¿verdad? Que esta mujer venció los obstáculos que Jairo podía haberla mandado a apedrear, verla mandado a matar, porque ella estaba contaminando a la gente. Pero esto no queda aquí. Hoy constantemente ocurre esto, ¿verdad? En las iglesias de Cristo muchos acuden a Él, pero pocos son los que verdaderamente se acercan a Él con una fe que puede salvar y cambiar nuestra vida y cambiar cualquier situación, por difícil que sea. Y esta mujer había sido tan maltratada que en 12 años todo el mundo seguro que la botaba. Inmunda, sucia, vete, no te aparezcas por aquí. Hasta los familiares no la querían. Y hacía 12 años que no oía una palabra de cariño. Jesús la trata de hija. Hija, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Ve en paz, porque aquella mujer no tenía paz, no podía dormir en paz por la agonía de aquella enfermedad, de aquella azote, ¿verdad? Y dice que mientras Jesús hablaba con la mujer y Jairo ahí, llegó la noticia de la casa de Jairo. Pero la mala noticia: Jairo, tu hija murió. No molestes más al maestro. Pero Jairo no se movía. Jairo, el que vino a dar el recado, tu hija murió. Vamos. Ya están las lloronas. Ustedes saben que antes contrataban a mujeres para que lloraran en los velorios. Además, la familia estaba llorando también a la niña. Ya está el funeral andando, Jairo. Vamos, no molestes más al maestro. Esa era la lógica humana. Ese es el razonamiento humano. Vamos, Jairo, aquí no tienes más nada que hacer. ¿Pero qué pasó? ¿Qué le dijo Jesús? Jesús se mira a Jairo y le dice: no temas, cree solamente. Y hoy Jesús te dice a mí y a ti: no temas, cree solamente. Mírate al que está a tu lado y dile: no temas, cree solamente y verás la gloria de Dios. Amén. Verás la gloria de Dios. El temor crea también. Por eso la fe es creativa. La fe es creativa. Dice que Dios llama las cosas que no son como si ya fueran. Por eso cuando hablamos de las cosas negativas, creamos lo malo. Este negocio no se va a dar, tú verás que esto lo voy a perder, esto va a ser un caos, esto no va a resultar, este examen no lo voy a pasar.
tú verás que este veredicto médico, esto es lo que dice el médico, esto es cáncer y viene muerte atrás. La fe crea. Pero si cuando usted le da un diagnóstico médico, usted le dice al doctor, con todo respeto, ese es el diagnóstico de la ciencia médica, pero yo creo en el Dios sanador. Yo creo en el Dios que cambia las circunstancias. Yo creo en el Dios que sana el cáncer. Yo creo en el Dios que me da inteligencia, aunque no soy muy hábil para poder hacer el examen. Yo creo en el Dios que si me abre la puerta para el negocio y hago las cosas correctamente, voy a tener bendición. Amén. Yo creo en el Dios que cuando predico su palabra voy a recoger cosecha de almas salvadas. Amén. Y ese es el Dios que creemos, porque la fe es creativa. Yo sé que todos necesitamos. Dice que cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Dice que la mente necesita ser renovada. ¿Cuál es la mente? Emociones, sentimientos, voluntad, intelecto. ¿Por qué? Porque la mente de nosotros es como el disco de una computadora, o la memoria de una computadora. Tenemos grabadas cosas de muchos años. Y una de las cosas es que hablamos muchas cosas negativas. Y eso no es fe. Job decía, lo que tanto temí, esto me vino a suceder. Y le sucedió. ¿Qué pasó? Perdió toda su familia y perdió todo lo que tenía. Porque tenía temor a perderlo. Pero Dios después, dice que cuando él se arrepintió, lo bendijo el doble de todo lo que había perdido. Porque Dios quiere siempre bendecirnos. Pero Él quiere que ejerzamos en Él esa fe genuina, esa fe verdadera, que aunque estamos mirando la lógica y la realidad es mala, pero tenemos que creer que para Dios no hay nada imposible. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera, o sea, la garantía, la convicción de que voy a tener lo que no veo. Amén. Por eso le dice, no temas, cree solamente. Y él tuvo que vencer obstáculos. Nuestra fe también tiene que vencer muchos obstáculos. ¿Para qué? Para que sea fortalecida y ir a otro nivel. Crezca, nuestra fe crezca en Cristo Jesús y sea elevada a otro nivel. Y Jairo tenía que entender esto también. Tenía que entender que Jesús no solo sanaba, sino que resucitaba de los muertos. Y tú y yo también necesitamos entender que la vida comienza aquí cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, pero ya la tenemos eternamente. Y el día que partamos de aquí es cerrar los ojos aquí, abrirlos delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Y dice que en Números 19:3 dice, todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó y aquella persona será cortada de Israel, o sea, se le quitará la vida. Jesús iba a la casa de Jairo, que había una niña muerta. Jairo, como principal de la sinagoga, no podía tocar un cadáver ni podía permitir que nadie tocara el cadáver. Y Jesús iba a orar por su hija muerta. Amén. Pero hubo algo, Jesús no permitió que nadie de la multitud lo siguiera. Y cuando entró en la casa y dijo, ¿por qué alborotan? ¿Por qué lloran? La niña no está muerta, la niña duerme. Dice que se burlaron de él. Como hoy muchos se burlan de nosotros cuando hablamos algo en fe, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Jesús? Echó a todo el mundo de la casa. Echó a las lloronas, a la familia, a todo el mundo. Y dejó solamente a la mamá, al papá, la niña, por supuesto, y los 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, los mismos discípulos que estuvieron con él en la transfiguración, en el monte de la transfiguración. O sea, estos discípulos parece que eran muy cercanos a Jesús y él los estaba enseñando para cuando él se fuera estuvieran listos a seguir la obra. Pero ¿saben qué? También la ley exigía que debían de haber 3 testigos, 2 o 3 testigos para testimonio. En Deuteronomio 17:6 dice, por el dicho de 2 o 3 testigos se haga todo. O sea que estaban los 3 discípulos. Y sabemos que en el comportamiento de Jesús, cuando lo vemos en la palabra, Él nunca se comportó como los hacedores de milagros de hoy en día. Que muchos se cogen la gloria para ellos y no le dan la gloria a Dios. Porque la gloria es de Él, no de nosotros. Él nos utiliza como hombres, como mujeres, como pastores, pero la gloria es de Él. Y dice que Jesús tomó a la niña de la mano y le dijo, Talita cumi, que en arameo, fue en el idioma arameo, que usaban mucho en la Palestina en aquel tiempo,
como resultado del cautiverio babilónico. Y la niña y los padres hablaban este idioma. Y la niña no entendía. Y muy posible que la mamá de la niña cada mañana la despertara diciéndole lo mismo. Talita Kumi, que quiere decir niñita, cariñosamente, niña, a ti te digo, levántate. Y dice que la niña se levantó y andaba. Y la gente, cuando la vieron afuera, imagínate, se espantaron, salieron corriendo. Una niña que estaba muerta resucitó. Pero eso lo puede hacer solo nuestro Dios, porque Él es el Dios de la resurrección. Él es el Dios de la vida eterna. Y no solo de la resurrección humana, de cualquier cosa en tu vida y en mi vida que esté muerto, Él lo resucita. Porque Él es el Dios todopoderoso. Amén. Y dice que la gente allí se asombraron de lo que pasó. Pero miren, algo muy curioso, cuando Jesús resucitó a Lázaro, le habló a Lázaro, le dijo, Lázaro, ven fuera. Cuando resucitó al hijo de la viuda, ustedes saben que si han escuchado la historia, lo han leído, iba el entierro y la viuda estaba llorando, solamente tenía ese hijo y él paró el entierro y tocó el féretro y le dijo, joven, a ti te digo, levántate, y se levantó. Igual le dijo a la niña, a los tres le habló a ellos, que se levantaran y volvieran, ¿verdad?, de la muerte. ¿Y saben qué? Concluyendo ya, Dios nos manda a vivir una vida por fe, no por razón, porque Él necesita que nosotros le quitemos los límites a Él, para Él poder obrar libremente. Nosotros somos, por nuestra incredulidad muchas veces, que le ponemos límites a Dios, pero Él no quiere que actuemos por la razón humana o la lógica. Esta es una de las tantas razones que el Espíritu Santo no se mueve con poder en la vida de algunas personas. ¿Por qué? Porque viven un evangelio religioso, carente de poder y de cosas sobrenaturales y de cambios. La fe auténtica supera los obstáculos. Diga así, la fe auténtica supera los obstáculos. Como la fe de Jairo y la fe de la mujer del flujo de sangre alcanzaron su milagro por la verdadera fe auténtica en el Señor. Una fe genuina en el Señor supera cualquier obstáculo, porque van a venir obstáculos, pero esa fe se fortalece y crece y crece. ¿Por qué? Porque creemos en el Dios que es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a ponernos de pie. Y cierren sus ojos. El Señor a veces permite dificultades en nuestra vida. Permite enfermedades. Permite muchas cosas que no vienen de Él, porque nada malo viene de Dios. Dice que Él es el buen Padre, el Padre de las luces, y todo buen regalo viene de Él. Pero permite estas cosas que vengan a nuestra vida para hacer crecer nuestra fe y que nuestra fe se fortalezca, para poder llevarnos a otro nivel, para usarnos más en su reino, para que seamos de bendición a la gente que está alrededor nuestro. Y en este momento yo quiero pedirte que si tienes un obstáculo, si tienes un problema, si tienes una duda, tienes una dificultad, algo que está delante de ti, como le pasó a Jairo o a la mujer del flujo de sangre, quizás algo con que vienes luchando hace muchos años y crees que no hay solución para ese problema, quizás no tienes paz en el corazón, estás ansiosa o ansioso, quizás crees que Dios se olvidó de ti ya, que no hay remedio para ese problema, que cómo vas a solucionar esta semana esa situación en tu trabajo, no sabes cómo vas a solucionarla, pero hoy el Espíritu de Dios está en ti y está aquí en medio nuestro y te dice: no temas, cree solamente, sigue caminando por fe, que vas a ver la gloria de Dios. No creas al problema, no mires lo grande que es el problema, no mires lo grande que es la situación que está frente a ti, no mires el tamaño del
el gigante, mira el tamaño de tu Dios, que es más grande que cualquier problema, que es más grande que cualquier gigante. Y esa fe genuina podrá vencer todo obstáculo que se presente. Hoy Dios quiere que te vayas con esto de aquí. Él nos manda que seamos como águilas. Las águilas vuelan alto. Las águilas vuelan muy alto, confiadas, y llegan al lugar seguro. Hoy Dios quiere decirte que no seamos gallinas. Las gallinas están picoteando abajo, picoteando la suciedad, picoteando las obras, pero no pueden mirar arriba. Y el pueblo de Dios es como las águilas, que dice que vuelan alto, que se remontan alto, que cogen nuevas fuerzas, que caminan y no se cansan, que corren y no se fatigan, porque las fuerzas vienen de nuestro Dios. Amén. Gracias, Señor. Yo bendigo a tu pueblo, bendigo tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que tú llevas a tu pueblo a una nueva dimensión de fe, a una fe que crea. Gracias, Señor, porque nos estás preparando para un nuevo tiempo como iglesia. Gracias, Señor, porque nos estás dando un lugar grande para llenarlo, pero para que los que están aquí puedan influir esa fe fuerte, esa fe creativa en los nuevos que llegan con problemas, con dificultades, con ansiedades, mirando la lógica y no mirando que tú eres más grande de todo. Gracias, Señor, porque tenemos la certeza que seremos de bendición a muchas familias, a muchas personas en nuevo comienzo. Yo bendigo aquí cada familia, cada matrimonio, cada niño, cada joven, cada anciano, Señor, y bendigo su casa, Señor. Gracias, Padre, porque el Dios de los cielos está en medio nuestro y con nosotros. Gracias por esa fe que nos has dado, esa fe que mueve la montaña, que mueve el problema, esa fe fuerte en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan una